¿Dónde está escrito que tengas elecciones en Cataluña bloquee por necesidad un debate presupuestario? Pedro Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional y ahora la amnistía es superconstitucional. Pero es que Sánchez no dio ninguna explicación, no solo de la mujer, sino del caso Koldo. Todavía estamos esperando que diga algo. Al día siguiente se filtra lo de la pareja de Ayuso. Ayuso tiene que dar explicaciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, y buenas noches, como ustedes quieran, o la disyuntiva o la copulativa. El caso es que no ninguno de ustedes se queden sin recibir este saludo nuestro cariñoso, que pretende ser empático, que pretende celebrar lo que este debate puede suponer. Hoy voy a empezar con una frase que ya ha motivado alguna sorpresa por parte de mis invitados aquí, que colocaron el otro día en Facebook, no recuerdo quién, también en la fotocopia que me he hecho no lo he visto, y es una frase que atribuía, no sé si es auténtico o no, al Quijote, y eso que yo soy de los que me he leído el Quijote, y además me lo leí cuando era pequeño, porque en mi escuela nos obligaban y cada día nos hacían a uno de nosotros leer un párrafo, una página del Quijote, y era un momento que siempre recordabas con un cariño tremendo, súper apasionante. Qué libro tan increíble. Bueno, el autor, que lo ha posteado en Facebook, se lo atribuye este párrafo a Don Quijote de la Mancha en una conversación, un escrito que le dirige a su fiel escudero Sancho. No sé si es auténtico o no, no sé si han utilizado un tipo de grafía así casi medieval, o si es auténtico, si está en el Quijote, no recuerdo y no me he dedicado a buscarlo, y mire que hay elementos hoy de inteligencia artificial para saberlo, pero no lo he hecho. Pero me ha llamado muchísimo la atención a raíz de lo que ha estado ocurriendo estos días y los días atrás y los otros últimamente en la política española. Dice así, le dice Don Quijote de la Mancha a su escudero: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destronan reyes y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Me ha parecido genial, me ha parecido descriptiva, me ha parecido visionaria casi esta frase que supuestamente está en el Quijote, en ese libro increíble. Y pensaba en ello y volví a pensar, una frase de estas que te golpean, cuando veía la votación en el Congreso de los Diputados a propósito de la ley de amnistía. Hacía unos cálculos Ignacio Varela, el analista político de Onda Cero y del Confidencial, y es que sumaba los votos que había habido a favor en el Congreso y en contra. En el Congreso de los Diputados, 178 votos a favor, 172 en contra, y anticipaba los que previsiblemente se vayan a dar en el Senado a esa misma ley, que serán 116 a favor y 150 en contra. En definitiva, si uno hace la suma de los diputados y senadores, votarán a favor de la ley 294, votarán en contra de la ley de amnistía 322. Aunque serán más los que estén en contra, representantes del pueblo español, diputados y senadores, que los que estén a favor, lo importante es que en todo caso será de un 50%. Y por lo tanto solo mostrará esa polarización tan destructiva, tan sistemática en que ha entrado la política española. Y sobre todo, en este caso, la responsabilidad cabe en quien introduce leyes tan importantes como una ley de amnistía de tanta trascendencia jurídica, penal, social, política, sin buscar más apoyo que apenas una mayoría o, como en este caso, una minoría. Estamos hablando de 294 a favor, 322 en contra. Ya lo sé. Ustedes quieren, me van a decir que estoy mezclando churras con merinas. Tómenselo desde un punto de vista más simbólico, pero esa es la suma que hay. Y no cuento
aquellos diputados que en teoría deberían votar en contra, pero que han votado a favor de la ley de amnistía. Estoy pensándome, sin ir más lejos, en los 8 o 9 diputados, no recuerdo ahora, miembros del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que deberían hacer solamente dos cosas, dos posibilidades. Una, o votar en contra de la ley de amnistía, o cesar a su secretario general Emiliano García Paje. Pero solo tendría sentido una de las dos. No acabo de ver cómo se puede votar admiradamente, cómo se puede votar a Emiliano García Paje para que le represente, para que sea el secretario general del partido, y después votar en el Congreso exactamente lo contrario de lo que dice Emiliano García Paje. Salvo que uno ya haya interiorizado que ni los diputados son lo que son, ni los senadores son lo que son, y que en la política española vamos muy cerca de que nada sea lo que parezca, o al menos que nada sea aquello a lo que hace referencia su nombre. Pero en fin, todo eso lo vamos a comentar y otras cosas más, por supuesto, con nuestros invitados que se me han cambiado hoy de sitio y ya me han liado. Ismael García Villarejo, ¿qué Hola. tal? Buenos días. Y Alejandro Ramírez. Hola. Aquí estamos nosotros, here we go, con Manu Hernández y con Gina Neira. Empezamos. Pues empezamos, ya lo he dicho todo, empezamos por el Quijote, Sancho Panza, Don Quijote. A mí. Pero la noticia de la semana es que Facebook ha conseguido un lector que eres tú. O sea, eso es entrañable. Esto para en máquinas, porque Facebook sigue teniendo un lector al menos. Yo sigo teniendo, y es Juan García. Vamos a ver, en la economía digital y finanzas.com estamos en todas las redes sociales, como no podría ser de otra forma. Pero eres tú el que nos lee. No, lo que después... Yo tengo un comportamiento estanco muy raro con las redes sociales, ¿no? Utilizo Twitter para la pura actualidad, retuiteo o posteo cosas que tienen que ver con las noticias que acaban de salir. Facebook lo utilizo para las cosas que tienen más que ver con mi hedonismo, fundamentalmente lugares donde ir, donde viajar. Posteo mucho los artículos de Tendencias Hoy, que me encantan, los vinos que proponen, los lugares que sugieren. Eso en Facebook. Instagram antes se le daba, a mí me encanta comer y me encanta beber. Y siempre que iba a cualquier comida solía hacer una foto y colocarla en Instagram, pero desde que empezaron a poner reels y por un lado y por otro y tal, ya me he cansado, y después de este sinceramiento provocado por ti sobre mi comportamiento en redes sociales, que no sé si le interesa a alguien, probablemente no. Hombre, a ver, es digno de estudio que Facebook tenga un lector en España. Hombre, yo llamaría a Mark Zuckerberg. Venga, vamos con lo importante. Vamos con lo importante. Alejandro, semana trágica, ¿o no? Bueno, algunos dirán que sí y otros que no, ¿no? Dependiendo. Los que sobre todo les gusta moverse en el barro, pues estarán encantados, ¿no? Porque yo creo que ni el guionista más sofisticado podía anticiparse o escribir lo que íbamos a vivir en estos días, ¿no? Y es una pena que una votación tan trascendental, que una ley que va a cambiar para siempre pues, lo que veníamos acostumbrados hasta ahora, haya quedado incluso en un segundo plano, ¿no? Porque ese mismo día estaba superado por todos los acontecimientos que hemos vivido desde Cataluña hasta Madrid, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que un proyecto que llevaba coleando ahí sobre un casino fuera suficiente para tumbar los presupuestos de toda una nación, ¿no? Que millones de españoles se vean privados de una herramienta fundamental que debe dirigir el camino de un gobierno, ¿no? Y que eso haya pasado allí, ese terremoto, y que esa onda expansiva se haya llevado por delante esto, pues no sé quién podía imaginarse hace unos días que eso podía suceder, ¿no? Y si entramos ya en lo que ha pasado con... Pero de los presupuestos es curioso, porque todos aquellos que se llenaban la boca acusando al Partido Popular de no respetar la Constitución, cuando el Partido Popular echaba en cara del PSOE el espíritu filo o anti o no constitucional de alguna de las iniciativas legislativas que ponían en la mesa,
de llevar a cabo un ataque a la división de poderes plasmada en las diferencias y en los ataques a los jueces, a los estamentos judiciales, el PSOE acusaba al Partido Popular de ser ellos los que estaban en realidad al margen de la Constitución por no apoyar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Han callado, no lo ha mencionado nadie, que no aprobar los presupuestos es una obligación constitucional. Es una obligación absolutamente constitucional. Lo que vale para las duras, vale para las maduras. Pero empiezo a creerme, creo que fue Bernat García el primero que habló, era obvio que el gran éxito de Sánchez es haber construido un ejército jamás imaginado e insuperable de fuerzas mediáticas, de colaboradores, asesores, y tener una presencia mediática capaz de ocultar cualquier escándalo inmediatamente con otro o parecido y superar cualquier. ¿Es verdad? Deberíamos estar discutiendo sobre la incapacidad de este gobierno de coalición para aprobar unos presupuestos, sin los cuales no se puede gobernar. Pero ya hemos pasado a Ayusos, hemos pasado a otra cosa, y eso no puede ser casual. El pueblo español no es tan temperamental, ni es tan nervioso, ni es tan frenético en sus preocupaciones. Eso es que hay un equipazo, entiendo que dirigido fundamentalmente por la Moncloa, con una capacidad de emitir permanentemente mensajes, argumentos, en la dirección que sea que les convenga, aunque incluso algunas de estas direcciones sean en sentido contrario a las direcciones en que se han emitido el día anterior, que tapa cualquier cosa, que es imposible hacer frente a eso. O sea, ahora resulta que la no aprobación de los presupuestos, ese somos más, que decía Pedro Sánchez en la noche de las elecciones, ese somos más, no son más, no pueden aprobar los presupuestos, en un momento clave de la economía española, con Europa mosqueada para ver qué pasa con los temas de déficit, para ver qué pasa con la utilización de fondos europeos, etcétera, etcétera. Ya no se habla de eso, como un tema más. Ya no hablamos casi de Koldo. Ahora vamos a hablar ya de las elecciones y lo bien que lo ha hecho Sánchez obligando o presentándose en Cataluña como El Salvador. ¿Realmente ese es el marco de discusión en el que nos debemos centrar? ¿Estamos hablando realmente de eso? No sé. Ismael. Reflexionando sobre lo que... Digo, cogiendo uno de los temas para no hacerle que diseñe todo el programa de Alejandro, que era el tema de los presupuestos, el tema de la no aprobación de los presupuestos. Y sobre todo dinamitado por el propio gobierno de coalición que está con él, con Sumar, ¿no? Esa es otra, fíjate. Perdona, Ismael. No, tranquilo. Dinamitado por el propio... Efectivamente. Es decir, los que se cargan la más importante ley que tiene un país, que son los presupuestos generales del Estado, son los aliados de la vicepresidenta primera del gobierno. Es que realmente es abracadabrante, ¿eh? Hay que... si no estuviéramos acostumbrados... Pero fíjate... Yo ahí le voy a dar la razón a Díaz. Yo se la doy a Díaz en el sentido de que, oiga, son los comunes. Nosotros somos una fuerza federal, dice Díaz, claro. Y por lo tanto son los comunes los que han tomado. Bien, dígale el gobierno a España que esas son las consecuencias de la federalización. El gobierno que defiende la España plurinacional, esas son las consecuencias de la federalización. Las consecuencias de la federalización es que no hay gobierno para España posible. Claro, es decir, porque si usted realmente federaliza o confederaliza, ojo, que lo que se está poniendo en cuestión es la gobernabilidad de España, ¿eh? La gobernabilidad de España. No se está poniendo que estos tengan más competencias, menos, que sean más autónomos. No. Si los comunes son absolutamente independientes en Sumar, a pesar de que están coaligados, no sienten ningún tipo de obligación jerárquica ni de compromiso con los postulados generales de Sumar, son libres de forzar unas elecciones unas elecciones anticipadas en Cataluña que impiden aprobar los presupuestos de España. Ergo, la consecuencia de la federalización es la ingobernabilidad de España, evidentemente, y es en la que disfrutan como cerdos. Perdón por la analogía, me refiero, antes hablaba de enfangar Alejandro, los fuerzas antisistemas que según Sánchez son más en España, que son los Bildu, que son los Junts, etcétera, etcétera. Venga, Ismael, perdón.
No, pero ¿dónde está escrito que porque se convoquen elecciones en Cataluña no se puedan aprobar los presupuestos, ni siquiera debatir? Lo que es obligatorio es que también la idea sobre la usabilidad o la función que tiene el gobierno sobre las Cortes empieza a ser ya un poco ambigua. Parece que el gobierno solo quiere el Congreso en concreto ahora, porque es donde puede campar a sus anchas, para bajar al barro y para ganar votaciones, porque cuando las va a perder ni siquiera intenta eludirlas, marearlas, estas cosas. Es verdad. Pero ¿dónde está escrito que tengas elecciones en Cataluña bloquee por necesidad un debate presupuestario, que es una obligación del gobierno, enviar una ley de presupuestos a las Cortes, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, para que los grupos expresen y compartan qué visión tienen ellos sobre materia de presupuesto público, de economía pública. Como dices, hay mucha discusión sobre el déficit, hay mucho fondo europeo, nada más y nada menos que 10.000 millones, que de entrada no se sabe si van a llegar en junio o julio, que era la fecha prevista, porque necesitábamos unos presupuestos para 2024. Hay planes de ayuda en marcha. Todo eso queda bloqueado. ¿Por qué? Porque Pere Aragonés ha decidido convocar elecciones en un movimiento absolutamente individualista y interesado que le favorece a él. Que yo sepa, en el Congreso de los Diputados no está PSOE, Junts y Esquerra, que es donde, según Bolaños y Marichus, se nos atascan los presupuestos. Que yo sepa, hay más grupos parlamentarios, hay otros 9, por no hablar de los diputados del departamento, del grupo mixto. ¿Qué pasa? Que porque 2 de ellos, Junts y Esquerra, que yo sepa, tampoco han dicho que vayan a bloquear per se los presupuestos generales del Estado. Usamos el Congreso porque no interesa, que es lo que venía a decir Pedro Sánchez o Félix Bolaños. Para performances de aplausos. No, pero aquí no le interesa. ¿No le interesa a él? ¿Por qué no interesa? Hombre, si usted va a perder las cuentas o va a perder la votación, como mínimo tengamos un debate de presupuestos, aunque los pierda. Y luego, señalabas tú, Alejandro, muy divertido, recordabas, porque es que en el 2018 Pedro Sánchez se hinchó a ir contra Rajoy porque no aprobaba los presupuestos y la negociación con el PNV se estaba dilatando más de la cuenta. Tú decías que había un coche que era un coche que él dijo en su día que no aprobar presupuestos es como ir en un coche sin gasolina, y él va montado en ese coche, o sea, por eso está muy bien tu podcast. Pero además dijo que gobernar no significa vivir en la Moncloa, que es exactamente lo que está haciendo ahora. Y dijo 2 cosas que también son interesantes. Uno, que si uno pierde la votación de presupuestos, no tiene más opción, tiene 2 opciones: o convocar elecciones o someterse a una moción de confianza. Él mismo, evidentemente él haciendo de líder de la oposición de él mismo, quiere decir el Pedro Sánchez de 2018 haciendo de líder de la oposición de Pedro Sánchez de 2024, él mismo va a ignorar sus propias doctrinas. ¿Y por qué vamos a criticar en base a esas doctrinas lo que ha hecho Pere Aragonés? Porque ha cumplido con una de las salidas que, según el propio Pedro Sánchez de 2018, es verdad, no el de 2024, pero según Pedro Sánchez de 2018, era una de las opciones que por las que tenías que elegir si no sacabas adelante los presupuestos. Entonces, bueno... Pues, no, prácticamente decía que era la única opción. Decía primero que... O moción de censura... Moción de confianza. Moción de confianza o elecciones. O elecciones. Pues Pere Aragonés ha actuado en consecuencia. Sí. No, la verdad que es que ese vídeo del año 2018 es muy representativo, ¿no? De lo que era Sánchez y de lo que es hoy, ¿no? De lo que era la oposición y lo que es gobernando y cómo se aferra al poder, ¿no? Además, dijo una frase también muy significativa, que prorrogar los presupuestos es prorrogar los problemas de los españoles. Y eso era algo intolerable, que para un gobierno el único sentido que tenía en política era aprobar unos presupuestos, y era su herramienta de trabajo, su herramienta clave para seguir avanzando. Y por eso exigía a Rajoy que cumpliera con ese mandato constitucional, y ahora el que todo eso lo tira por la borda, es que le da exactamente igual, ¿no? Por eso, en ese sentido, yo los que apuntan a que estamos hasta el final de la legislatura, que Sánchez no podrá resistir, yo tengo mis dudas.
que salga de ahí. Quienes dicen eso esta semana, Alejandro, son los autores o productores de no os preocupéis que tenemos los presupuestos hechos la semana pasada. O sea, son los mismos productores de los presupuestos están aprobados. Ahora esta semana llega el thriller, hay legislatura hasta 2027. Pues es que ¿qué ocurre cuando un gobernante miente reiteradamente en temas claves? Porque claro, vosotros habláis de un vídeo del 2018. Joder, han pasado 6 años. Es que horas antes de que se cerraran los colegios electorales, Pedro Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional y ahora la amnistía es superconstitucional. Pero ¿qué ocurre cuando se miente así reiteradamente una y otra vez? Porque es que ya nos estamos cansando, es que no es nada complicado, es que vamos a la hemeroteca y los presupuestos están aprobados, no hay que preocuparse. 24 horas después, los presupuestos prorrogamos y no vamos a presentar los presupuestos. Según Félix Bolaños, dicho ayer, qué maravilla que tenemos presupuestos aprobados. Que es lo que necesitaba España, prorrogados, que es lo que necesitaba España, que los presupuestos se prorrogaran. Yo, otra vez, señor ministro, discúlpeme, la semana pasada le recriminaba que en la Unión Europea no hay 54 países, pero los presupuestos se prorrogan automáticamente el 1 de enero si no hay presupuestos nuevos aprobados. Entonces, un poco más de conocimiento o... También ha dicho, creo que se lo recordaba no sé quién, Félix Bolaño, que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de Diputados claro, es el cálculo, también en el Senado, también en otras instituciones. Claro, el cálculo que hacías aquí, no recuerdo quién dices, que lo en el Confidencial, ¿no? Sí, Ignacio Varela. Ignacio Varela. Claro, es que no escucháis a Félix Bolaños. Ya se encargó él de desmontar esa cifra preventivamente, porque bueno, si es que la soberanía reside en el Congreso, no en el Senado, que dijo y me lleve a una ley para cargarse el Senado. Que dijo que simplemente es una Cámara de Representación Territorial. ¿Dónde está eso? Es lo que dijo él. Claro, porque ya sabía porque es que son listos. Tú antes decías, son muy hábiles, les pasa como los del Prusés, son muy hábiles. Y lo que tú decías antes de... No son hábiles, yo creo que son abusadores, o sea, se abusan de las dificultades, ni siquiera hábiles. Yo qué sé, igual, no, eso es lo menos importante. Con habilidades o sin habilidades, abusan del poder que tiene un Estado moderno y las dificultades de la ciudadanía para rebelarse ante ese Estado, ante los atropellos que ese Estado moderno puede cometer. Mire usted gobierna sobre una coalición que no existe, que es incapaz de aprobar unos presupuestos. Una coalición en la que uno de sus brazos no controla el territorio nacional. Usted gobierna una coalición que apoyan unos señores que ya han dicho que les interesa un pimiento España. ¿Cómo se puede gobernar España con unos socios que no quieren? O sea, que les interesa un pimiento España. Pero anda que han tardado en decirlo. No es que... O sea, Otegi es una persona súper taimada. Es un dechado de discreción comparado con estos. Con Nogueras, por ejemplo. Como lo Miriam Nogueras, con todos los demás diciendo, nada más, aún estaba en caliente el cuerpo del aprobado de la ley de amnistía cuando ya estaban diciendo, nada, ahora por la autodeterminación, ahora por la independencia. Pero y en ese camino, Cataluña va a encontrar la serenidad que dices que estaba prometiendo Illa. Y en ese camino de si ahora vamos hacia la independencia, o es mentira también esto, si se han contagiado, o si ahora vamos hacia la independencia, ¿eso va a traer la tranquilidad a Cataluña? Lo último que he escuchado de ella es lo que os comentaba antes de empezar, que según él, lo que va a traer la calma y la serenidad a Cataluña son las elecciones, no la amnistía. Pero bueno, me gustaría escuchar con más detenimiento esas declaraciones. Bueno, simplemente... Esa capacidad de relato, que al final están mandando en relato, es lo que sí, Bernat... De 4.000 relatos. Claro, pero, el problema es que son 4.000 relatos. Pues si hubiera un solo relato no lo habríamos aprendido y nos gustaría... No, pero un relato anula al anterior, claro. Uno anula al anterior. Sobre lo mismo. Sí, sobre exactamente lo mismo. O sea, es que Caperucita ha pasado de ser malvada, buenísima, una virgen
un avatar de un lobo. O sea, es que ya a no sé cuántas caperucitas. A comerse al lobo, sí. Ya no sé cuántas caperucitas conozco. Y además lo dice con el mismo convencimiento. Con el mismo convencimiento. Sin despeinar, la cara sin seria. asunto, pero bueno, lo de María, lo de la ministra de Hacienda es de esta semana, es de locos. Pero bueno, en fin. No, eso es lo que los círculos periodísticos se conoce como el departamento creativo. A lo que relataba Bernat en su día es lo que se conoce como el departamento creativo de la Moncloa, cuyo trabajo es generar relato y, a ser posible, distribuirlo con suma eficiencia entre medios y columnistas. ¿Sabes? Una de las cosas que me sabe y eso, mal... esto es factual, esto existe y es así. Una de las cosas que más me molesta y ha explicado además que al final la amnistía podría incluso aceptarla si realmente hubiera voluntad de acuerdo, respeto, etcétera. Pero una de las cosas que más me molesta de esta ley de amnistía, que a las generaciones jóvenes en Cataluña, a los niños, a los adolescentes que van a los institutos, a las escuelas, lo que sabrán de estos años atrás que vivimos, de las terribles jornadas que se vivieron en el 2017 y lo que ocurrió posterior, es que España reprimió a los catalanes y gracias al arrojo de Carles Puigdemont y sus compañeros se logró frenar y poner pie en pared a la represión española. Y de eso ya se encargará la escuela pública catalana. Bueno, la escuela pública y bastante de la privada. Eso es lo que van a aprender de las jornadas del 17 los niños y jóvenes en Cataluña. Van a aprender eso en la escuela. Van a aprender eso. Como no van a aprender, no van a tener derecho al 25% en castellano que los jueces sentenciaron, como van a tener acceso a una historia manipulada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pero bueno. Y sobre todo cómo va a salir Puigdemont de esta, ¿no? Porque mira, el resto de Oriol Junqueras, Turull, han pasado por la cárcel, indulto, inhabilitado. Que de hecho, Junqueras no se puede presentar a estas elecciones, pero es que Puigdemont sí. Es como... ¿No le afecta la amnistía a Junqueras? ¿No borra el delito de inhabilitación? Claro, pero hasta que no pase por el Senado y esté publicada en el BOE, que eso será después de las catalanas. Va a ser después de las elecciones. Entonces, a la hora de presentar las candidaturas, no puede presentarse, no puede estar ninguno de los que fueron inhabilitados. En cambio, Puigdemont sí se puede presentar sin ningún tipo de problema, porque no pesa ninguna inhabilitación sobre él. Pues entonces, a tenor de lo que han dicho, al día siguiente de que Puigdemont vuelva a Cataluña, declarará, o nada más se celebran las elecciones, declarará la independencia en Cataluña. Retomarán aquello que nadie sabe por qué quedó en suspenso cuando, tras obligar al Parlamento de Cataluña a aprobar las leyes de desconexión, dijeron que sí, pero que bueno, que sí van a dar unos minutos para pensárselo. ¿Os acordáis? Sí, o sea, por lo tanto, solo tienen... Los 10 segundos aquellos de República. Solo tienen que retomar aquello. O explicar por qué no lo hacen. Pero el problema es que, debido también a las negociaciones de la legislatura previa, el Estado está con menos herramientas ahora, si Puigdemont decide ir por ahí, que a mí no me cabe ninguna duda. No sé si será el 13 de mayo o en 2027, pero a mí no me cabe ninguna duda de que quieren ir por ahí, porque es que además viven de eso, viven de ir por ahí. Mientras llegan, van viviendo de eso. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que al menos lo van a volver a intentar. Pero en el intento, el Estado tiene menos herramientas de defensa que en el 2017. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez, acordaos, que ha ido desmantelando delitos que antes estaban contemplados y que ahora no. Por ejemplo, la malversación ha desaparecido del mapa del Código Penal. Entonces, si Carles Puigdemont el día 13 de mayo decide proclamar la República, que eso es totalmente imaginario, ¿qué va a hacer España? Si los delitos que presuntamente está cometiendo han sido sustancialmente rebajados. Pero es que aparte el gobierno y sus socios dicen que no es un delito, que es un problema político y que nunca hay que judicializarlo. Claro. Entonces, ¿cómo ellos van a denunciar Alejandro, o van a aplicar? Por no entrar en subjetividades, hago una lectura objetiva del Código Penal resultante de 5 años de Sánchez. Es que no hay delito, o los que siguen siendo delitos están muy, muy descafeinados. Bueno, mientras tanto, una de la lectura de todo esto es que la ley está muy abajo, está muy escondida en los cajones
y por tanto estamos cargándonos todo el edificio judicial de una forma más o menos civilina, más o menos, no tan civilina. Por ejemplo, esta semana conocíamos también que los 3 magistrados del Parlamento de Cataluña, encargados de vigilar las iniciativas legislativas populares, han presentado su dimisión unánimemente, todos los miembros, ante las dificultades o antes de que se tramite, por estar absolutamente en desacuerdo con la actuación de la mesa del Parlamento de Cataluña, la ley de desconexión independentista que se quiere presentar. Nada importa que los letrados muestren sus preocupaciones, los letrados de la Cámara catalana, nada importa, salvo la voluntad de los que en teoría no son más que meros representantes del pueblo elegidos en unos sufragios, pero que han decidido, y sobre todo están vendiendo ese relato o están exhibiendo ese relato, de que eso les da derecho a estar por encima de cualquier otro control, sea judicial, cualquier otro poder del Estado. Pero eso ya lo vimos en el 17, los políticos se situaron por encima de la ley. Pero es que estamos en ello. Acuérdate también, Juan, en el 17 los letrados del Parlamento, bueno, con las leyes llamadas leyes de desconexión, todos los dictámenes que fueron absolutamente ignorados, totalmente. No sé si llegaron a dimitir o no lo recuerdo, pero que se les hizo caso omiso, sí. O sea, en Cataluña ya llevamos tranquilamente, estamos en el 24, pues 8 o 9 años en los que los políticos decidieron situarse por encima de la ley, con la excusa de que la ley no puede ser motivo para, ¿cómo lo decían? Quiero decirlo textualmente, quiero reproducirlo textualmente, para frenar la democracia o para suprimir los anhelos democráticos, lo que estaba todo el Parlamento, ¿no? Estaba todo enmarcado en lo que se conocía como derecho a decidir, ¿no? Es decir, en el fondo la tesis, el mensaje era: la ley no puede frenar el derecho a decidir. Oiga, como que no, la ley es ley, porque son las normas que nos hemos dado de convivencia entre todos. Y no solamente eso, sino que la ley contempla cómo se puede decidir. Claro, entonces, en todos los aspectos. Otra cosa es que usted no le convenga. O sea, si usted quiere cambiar la ley, no saco más que 76 escaños o 80 escaños del Parlamento y no me da, digo que tengo derecho a decidir. No, usted no tiene derecho a decidir. Usted, o sea, la ley por la que nos regimos decide que para aprobar estas cosas se necesita esto. Pero además son leyes que ustedes mismos aprobaron, claro, porque es que habían propuesto un estatuto, pero 5 años antes, o 5 años antes, en el que contemplaban unas mayorías cualificadas para determinados temas. Como ahora nos interesa, ahora ya no vale. No, hombre, tendrá usted que volver a tener una mayoría cualificada para derogar el estatuto que usted proponía, claro, ¿no? Lo grave que interesa recordar ahora, porque esto explica bastante el momento en el que estamos, es que las famosas leyes de desconexión y la proclamación de la República, esos 10 segundos que decías antes, Juan, se votaron con muchos menos votos de los que logró a favor el Estatuto de Autonomía en su momento. Porque el Estatuto de Autonomía, dada la negociación de Zapatero con Mas, bueno, el PSC también votó a favor. Por cierto, si yo fuera ahora ya no estaría tranquilo, visto los antecedentes de Zapatero con Mas. Pero bueno. Restos del día. Alejandro, caso Coldo, que queda, caso Ayuso, no sé a dónde estamos. No, estamos perdidos y sobre todo por lo que decía antes, ¿no, Juan? Que puede hacer un ciudadano cuando ve estas cosas, cuando ve a políticos mentir constantemente, cuando ve que cambian las reglas de juego. Ahora, es que ¿quién confía en las instituciones ya? Si ve que hasta la propia agencia tributaria, que más o menos tenía que mantener un papel imparcial y por ley no puede revelar cosas de ciudadanos particulares, pues ahí va todo eso, todo lo que ha echado esta semana, y apoyado también por una ministra, la de Hacienda, que en teoría no tendría que tener acceso a ese tipo de investigaciones que llevan a cabo la agencia tributaria, pero claro, eso ahí lo tenían preparado y guardado para sacarlo en el momento más oportuno, y es lo que ha hecho, ¿no? Y encima cometiendo la torpeza de dar unos datos que todavía no se habían publicado, porque encima lo que hablamos, que ya no solo mienten, es que no quieren tomar por tonto. Y cuenta que, bueno, este señor, como he leído en la prensa, tiene que dar explicaciones sobre las comisiones que ha cobrado. ¿Y en qué prensa lo había leído? Porque todavía eso no se había publicado. Lo único que se ha publicado previamente
era que la pareja de Ayuso había sido denunciado, que había llegado una denuncia a la Fiscalía, pero nada se sabía que había cobrado comisiones por mascarilla. Y eso una ministra de Hacienda lo revela públicamente, de un ciudadano particular, antes que nadie, da unos datos y bueno, ¿qué pasa con esto? Se queda todo impune, no hay ninguna manera de... Eso me parece gravísimo, pero es que además, creo, si no estoy equivocado, que es que además se ha filtrado, y solo lo puede haber filtrado la agencia tributaria, una carta de los abogados también de este señor, de la pareja de Ayuso, ¿no? Una carta de los abogados a la agencia tributaria. O sea, la correspondencia de los abogados, eso es secreto, pero secreto sagrado, ¿no? Claro. Sí, era al revés, era de la agencia de los abogados. O de la agencia de los abogados. Los Efectivamente. Oiga, pero sí, proponiéndole el pacto, pero era la agencia la que proponía. Era la agencia, y además de alguien que no es público. Que el hecho de que sea pareja de Isabel Díaz Ayuso no te da una condición de persona pública y de estar metido. Sobre todo cuando... Pero es que luego, fíjate, yo estoy de acuerdo, pero dices, ves ya toda la jauría diciendo, oiga, que dé explicaciones la presidenta Ayuso al señor Lobato de la Comunidad de Madrid, Ayuso debería plantearse y tal. Oiga, que ayer estábamos con Begoña Gómez, la mujer del presidente. Y ayer toda la jauría era qué poca vergüenza meterse con la mujer del presidente cuando... Oiga, el departamento creativo. Pero por Dios, denme al menos 72 horas con el mismo criterio moral, ¿no? Porque es que de verdad que es que si no me van a volver locos. O sea, cuando se empiezan a publicar informaciones que afectan presumiblemente a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, a la mujer del presidente Pedro Sánchez, es una indignidad sacar papeles o sacar informaciones sobre Begoña Gómez por el simple hecho de ser la mujer del presidente. Es una absoluta indignidad. Cuando al día siguiente, no estoy hablando de... Al día siguiente se filtra lo de la pareja de Ayuso tiene que dar explicaciones. Oiga, pero usted tiene un problema mental. Usted, si no, es más grave de lo que me imagino. Quiero pensar que usted tiene un problema mental. Si no, usted está utilizando el Estado para sus fines particulares y eso, en derecho, tiene nombres muy graves, tiene nombres muy delicados, muy delicados. Esa fue la misma ministra, María Jesús Montero, la que montó en cólera y dijo, bueno, si ya nos metemos con los familiares de los políticos, pero bueno, aquí en el caso de Begoña Sánchez, es verdad que existe una presunta vinculación con la trama golpista, con la trama de las mascarillas, que financió su cátedra, que mantuvo reuniones, que hubo un rescate de esa compañía por parte del Consejo de Ministros donde participó Sánchez. Es que ahí hay dinero público por medios que están entrelazadas la actuación de uno y otro, entonces eso sí que hay que investigarlo. Y es el propio Pedro Sánchez en el Congreso el que no ha abierto la boca todavía, ha dicho, es verdad que su mujer se reunió con esa trama, es verdad que le financiaron la cátedra, es verdad que viajó con ellos y mantuvo reuniones sobre el rescate de Air Europa, y de eso Sánchez no dice ninguna palabra, pero en cambio exige a Ayuso que ella hable cuando, que se sepa, no ha afectado lo que presuntamente ha podido ser su pareja con lo que es su gestión política y con la Comunidad de Madrid, que no tiene nada que ver. Que yo creo que ahí Ayuso se equivocó también en su estrategia, porque ella ahí no tenía que haber entrado a dar ese tipo de... Oye, una persona particular que se defienda a él. Pero yo puedo estaba, decir pero que en mi gestión no hay nada pero punible, ni nadie... Ahí estaba siendo coherente con el discurso del Partido Popular. Si el Partido Popular la semana anterior estaba pidiendo que Begoña Sánchez diera explicaciones y que Pedro Sánchez diera explicaciones, de hecho, habían introducido preguntas parlamentarias en la sesión de control, creo que sí es coherente con ese discurso que sea la propia Ayuso la que dé explicaciones con mayor o menor éxito. Pero sí, yo ahí creo que estaban siendo coherentes. Bueno, pero una explicación en otro sentido. Creo yo que ella se ha equivocado por el camino que tomó, ¿no? A ver, es que creo que no, es que hay 50 viajes Falcon, me parece, pendientes de explicar a la República Dominicana, ¿no? Sí, eso es lo que le dolió también el martes a Pedro Sánchez en la sesión de control, que se dijera que había vuelos directos, el avión directo a República Dominicana. ¿Pero hay o no hay?
Se refieren a vuelos directos regulares, supongo que habrá, se referían al Falcon. ¿Pero hay o no hay? Es lo que tienen que explicar. O sea, eso salió en la sesión de control, pero como la sesión de control sirve para todo, pero menos para controlar. Me parece que están registrados esos vuelos, que hay constancia de ellos. Lo que pasa es que los declaran dentro de... No es secreto de Estado, tiene otra historia, pero sí, por razones de seguridad no son públicos. Los declaran por eso. Pero es que Sánchez no dio ninguna explicación, no solo de la mujer, sino del caso Koldo. Todavía estamos esperando que diga algo. Y en la sesión de control le preguntaban y él desviaba la pelota hacia Marcial Dorado, hacia la caja B del PP, hacia el edificio. Cuando le preguntó Feijóo... A 30 años atrás, ¿no? Cuando le preguntó Feijóo, y aprovechó esos 2 minutos para pedir 5 veces la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Y ahí Feijóo lo vio bien, o sea, y ahí le estaba haciendo un favor horroroso a Begoña Gómez, porque claro, si tú respondes cuando te preguntan por el caso Gómez y a Delaños que dimite a Isabel Díaz Ayuso, bueno, y la sensación que tengo es que Feijóo, por la dureza con la que llevó la sesión de control al gobierno, me da la sensación de que sabe o intuye algo que todavía desconocemos en la opinión pública. Simplemente hablo de sensaciones, esto no es información, pero solo puedo explicar esa dureza dentro de que Feijóo sabe algo más de lo que todavía se ha publicado. Yo ahí también en el tema este que está pasando con las parejas de los políticos, creo que se abre un debate muy interesante, ¿no? De ver dónde está esa barrera, dónde está esa separación entre lo público y lo privado. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, decía, es que al próximo novio, ¿qué le voy a pedir? La declaración de la renta y el certificado de vacunación. Pero es que yo creo que se lo tiene que pedir. Que sí, pero si es lo que hacen... Es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que no es una persona, es que se le puede acercar cualquiera. Es que esto no es nuevo. Es que esto no es nuevo y esto en Estados Unidos se lo saben muy bien. Esto en Estados Unidos se lo saben muy bien. Hombre, pues sí, hasta los penales, si es necesario, claro. Pero es que esto en Estados Unidos es así. Otra cosa es que la pareja se forme antes de entrar en política, que es lo que suele suceder en Estados Unidos. Pero cuando tú eres presidenta o tienes un alto cargo en una administración pública, lo normal es que tengas un poco de cuidado con los círculos en los que estás, en los que te mueves. Pero una cosa es cuidado y otra cosa es que seas capaz de... O sea, sí, está bien, ¿eh? Y a mí me encantan esos formalismos de la política americana, formalismos tremendamente útiles, como el hecho de que la agenda de la Casa Blanca es pública. Evidentemente, esa es otra. Pública. No hay vuelos Falcon. No hay un vuelo del Air Force One que no se sepa dónde va. Que no se sepa dónde va y quién va en ese avión. ¿Y quién va en ese avión? ¿Y quién va en ese avión? Claro. Ese sentido y tal. Pero bueno, luego no puedes evitar que el presidente haga pasillos con Mónica Lewinsky, que... O sea, no lo puedes evitar. Primero, además que estamos ya asumiendo el relato de nuevo de la Moncloa. Oiga, ¿este señor es culpable de qué? El novio de Isabel Ayuso. ¿De qué? Es más lejos. Cuando Sánchez pedía la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, a nadie le han hecho una inspección de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué te han hecho una inspección fiscal? Nadie le han dicho, oiga, venga usted, que hay cosas que no tengo claras. Cuando objetivamente con lo que conocemos hoy, basándonos en los hechos, a quien hay que exigirlo o habría que haber cesado es a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a la que, por cierto, según varios medios de esta mañana, la última novedad es que le ha caído una querella por parte del novio de Ayuso. Y me parece muy bien. Claro. Es otra de las características del sanchismo, que te juzga y te condena en 5 minutos. En 5 minutos, en la misma frase, Alejandro. Vamos, es que no te da margen. Porque seguían con el hermano de Ayuso hasta que han descubierto o han sacado lo del novio, seguían cuando el hermano de Ayuso ha sido declarado inocente. Es que no ha ido a juicio. No ha ido a juicio. Es que no puede haber sido declarado inocente. Ni siquiera las fiscalías del Estado han sido capaces. Ni la europea. Pero ellos siguen. Pero usted Por cierto, la misma Fiscalía Europea que dijo que no había caso con el tema del hermano Ayuso, ya ha cuantificado en 17,5 millones el dinero, la partida que quiere investigar, supuestamente afectada por la trama Koldo en relación a la compra de mascarillas. O sea, la misma Fiscalía que te dice una cosa, te está diciendo que hay 17,5 millones de fondos europeos a investigar, que no se sabe, como decíamos la semana pasada con otra partida, que no se sabe dónde han ido. Amigos, ¿algún tema más queréis poner sobre la mesa? 40 minutos después, sigo impactado por tu apego a Facebook. Uno tiene sus
Insisto que el periodista que hay en mí pide hacer una noticia sobre el asunto. ¿Alguna cosa, Alejandro? ¿No? Sí. Bueno, no, recordar que en medio de toda esta historia, pues ha habido esta semana unos resultados empresariales impresionantes, los Inditex, que ha superado por primera vez en su historia los 5.000 millones de euros de beneficio. Y le digo, y esto, bueno, pues este gobierno le produce pues ardor de estómago, ¿no? Cada vez que ve que una compañía española sea capaz de batir récord. Y Mercadona con los 1.000 millones. Y Mercadona con 1.000 millones también. Y bueno, y ahí está la figura de Marta Ortega detrás, por la que poco apostaban hace 2 años. Y García Maceiras, Y García Maceiras, efectivamente, el consejero delegado, un equipo... Marta no deja de ser presidenta, no ejecutiva. Y un consejero delegado que todo el mundo ahí tenía muchas dudas sobre todo el momento que llegaron, invasión rusa de Ucrania, su segundo mercado después del español más importante, que era el ruso, se fue a pique. En Ucrania habían llevado en ese momento el mayor número de aperturas de tiendas ese año y tuvo que cerrar todo, una inflación desbocada, una incertidumbre tremenda, y 2 años después, primer valor de la bolsa española, de los mejores de Europa en comportamiento bursátil y una trayectoria impecable. Yo reconozco que tanto habéis nombrado los dos, tanto Amancio Ortega como Juan Roig, son 2 pedazos de empresarios, 2 hombres que con esos se hace país. Un hombre como Amancio Ortega, mucho más de estos, sí. Amancio Ortega, que es capaz de construir una empresa como un hombre sencillo, que hizo un taller, que salió de un tallercito de batas Boatiné, que se decía, y construye una empresa. Que no es construir una empresa, que no es que tenga un premio a la lotería, es construir un equipo directivo, participa aún de vez en cuando en alguna discusión estratégica. Oye, chapó, y yo creo que además Zara está haciendo algunas cosas bien. Han remodelado las tiendas de Zara Home, se están posicionando un poquitín en un segmento un poco más alto, van a entrar con Massimo Dutti en Estados Unidos a tope. A todos los que dicen, no, eso es que fabrica por ahí, fabrica en África y tal, no fabrica tanto en África. Y segundo, bueno, pues hágalo usted, venga, claro. Aunque sea prueba. Pruébalo, hágalo usted. Pero fijaos que síntoma de lo desbordado que va el gobierno. Pues esto para mí es importante. O sea, es una coincidencia o no. Yo tiendo a creer poco las coincidencias, pero que no hayan cargado contra Juan Roig esta semana, que lo hacen cada vez que presenta resultados, y lo máximo que hayamos escuchado es a Belarra decir que hay que ver cuánto dinero gana. Demuestra un poco, bueno, dónde está el gobierno en sus capacidades, ¿no? Demasiados frentes abiertos y este año a los empresarios no tocaba. A mí me parece que gana mucho dinero Belarra, no Juan Roig. Claro, es que por eso... Depende de lo que hagas, del valor que aportes, de lo que seas capaz de hacer. Si eres una empresa como Mercadona, que es capaz de entrar en Portugal, que hay pocas empresas españolas de distribución que hayan pasado fronteras, que es capaz de entrar y en rentabilizar ya como lo está haciendo Portugal, si eres capaz además de tener una plantilla con un nivel de estabilidad tremendo, si eres, bueno, es decir, pues este señor a lo mejor es que gana mucho dinero, pero es que a lo mejor merece ganar mucho dinero, ¿no? De entrada lo produce. Claro, ahí es porque ahí está la cuenta de resultados. O sea que... eso es como Simeone, gana mucho o poco dinero Simeone. Es que desde que está este señor al frente del equipo se coloca todos los años en Champions, que es un chorro de dinero, pero gana mucho poco, pues no lo sé. Es lo que no acaban de entender. Si tú ganas 1.000 euros pero provocas pérdidas de 300.000 millones de trillones, pues estás ganando mucho dinero. Efectivamente. Es que es lo que no acaban de entender. Si tú gestionas una empresa que tiene, me parece que 70.000 empleados, haces que esa empresa gane dinero, se expande, que abre supermercados y tal, pues es que este señor tiene que ganar mucho dinero, que está haciendo mucho. Ahora, usted que trabaja 8 horas cada día contando la hora del cafetito, que el Tribunal Supremo ha dicho que debe contarse como... ¿Ah, sí? Sí, como parte del horario de trabajo. Y el tabaco es... También. Y si además está mirando el reloj a ver cuándo se va, y además los fines de semana son sagrados, y además, pues hoy me duele el pie izquierdo y me quedo en casa para descansar un poquito,
pues no querrá usted ganar lo que el señor de Mercadona, ¿no? Vamos, o sea, usted lo querrá ganar, pero a mí me parecería injusto. Pero claro, probablemente tenemos concepciones de la justicia diferentes. Bueno, es una cifra que ha salido esta semana también, 1,5 millones de ausencias diarias en España en los puestos de trabajo. 1,5 millones. 1,5 millones. Y eso que aún no ha conseguido la supervicepresidenta del gobierno lo de las bajas voluntarias. No, pero eso parece que está enterrado ya, ¿no? Hombre, pues sí, pues no podemos ir a las 2 horas, a los 2 millones, claro, en fin. Es que eso no se lo creyeron ni ellos. Y además reducimos jornada, o sea que sin problemas, además. Pero había un artículo sobre fíjate, el debate en el que está... nos estamos pasando ahí, pero bueno, oiga, si a usted no le gusta, desconecte, le damos permiso. Bueno, haga usted lo que quiera. Por supuesto que lo va a hacer. No, había un artículo muy interesante hoy de un filósofo español que reside en los Estados Unidos que va a dar una conferencia aquí en la Fundación Rafael del Pino. No recuerdo si la semana que viene, es que como no podía ir, me he perdido ya la fecha exacta. Que habla de los perennials. ¿Sabéis lo que es? Perennials. No, perennials, bueno. Perennials. Bueno, perennials coge la saga de los millennials. Claro, entiendo que va por ahí, ¿no? La tesis de este señor es que estamos viviendo, y saco esto precisamente cuando el debate en el que quieren entrar en España es sobre la jornada laboral. Debates. Este señor dice que todo el tema de la jornada laboral, todo el tema de la división de la vida en hasta los 20, 25 años te formas, de los 25 a los 40 o a los 50 o a los 60 trabajas, de los 60 tal te jubilas, que eso es algo absolutamente antediluviano. Que eso es algo que no tiene sentido. Y por eso él habla de la generación de los perennials. Si tenemos que estar acostumbrándonos o tenemos que empezar a pensar no en una vida estratificada en estos segmentos, sino una vida en la que tú vas a dar muchas vueltas, en la que a lo mejor estás trabajando de los 20 a los 30 años y a los 30 años te reciclas y te pones a estudiar otra cosa para ir a otro trabajo diferente, y a lo mejor no te jubilas a los 65 o a los 60, a lo mejor no te jubilas nunca y continúas trabajando, pero evidentemente al ritmo que tu capacidad física te permite mantener, etcétera, etcétera. Y habla de una generación en la que esos tabúes, esos hitos que se marcaron, que son casi pues de las etapas de cuando la revolución industrial se empieza a domesticar gracias a los trabajos de la socialdemocracia, que empieza a poner la semana de 8 horas, que empieza a poner, en muchos habrá trabajos en los que no. Si tú eres un minero, pues evidentemente no puedes trabajar más de 5 horas al día, y además si tú eres una enfermera que haces guardias, pues entiendo muy bien que tengas periodos de descanso de 2, 3, 4 días. O sea, pero personas como yo veo con 70, 75 años perfectamente totalmente lúcidos, que realicen, sí. Porque este señor hay que jubilarlo. No, porque además es una descapitalización brutal. ¿Por qué? Es que estás mandando tu mejor talento a jugar a la petanca. Y eso sí que es represión, porque a lo mejor este señor quiere seguir yo a lo mejor no podré participar en la carrera de los 100 metros del aniversario de la empresa, pero puedo perfectamente estar tomando decisiones con lo que mi experiencia me aporta, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que seguir con este tipo de esquemas, ¿no? Y me hubiera gustado, pero creo que no voy a poder. Mauro Guillén, una conferencia, creo, no sé si en la Fundación Juan Marc, en la Fundación Rafael del Pino, estoy perdido. Mauro Guillén se googlea y ya está, ¿no? Es un filósofo español que vive en los Estados Unidos. En fin, a nosotros no nos van a dar los 99 años aquí con este programa. Nos hemos pasado el horario medio que tenemos, pero esperemos que ustedes se lo pasen, o se lo hayan pasado, o se lo estén pasando también como nosotros. Dentro de la mala leche que nos genera en el cuerpo la actualidad política, pero cuando lo hablamos, y lo hablamos con este espíritu, no voy a decir de concordia, pero sí de oye, vamos a ver lo que piensas tú, lo que pienso yo, pues disfrutamos, la verdad. Esperamos que usted también disfrute y repita, se suscriba a nuestros canales, a los que quiera, y disfrute de lo que nosotros trabajamos y preparamos y hacemos aquí en este episodio de La Plaza. Gracias a Ismael, gracias a Alejandro, gracias a Manu Hernández y gracias a Gina Neira por su valiosísima cooperación, entrega absoluta, esfuerzo denodado en que este programa salga como a ustedes esperemos o creemos que les puede gustar. Hasta pronto.